Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno y Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, fíjense, aquí hay un encuentro de la humanidad, dos madres y dos niños. Es la humanidad con la divinidad, humanidad y divinidad. Pero es tan interesante porque comienza el Evangelio diciéndonos juntamente durante su embarazo. Hemos leído ayer la anunciación, cómo es que Dios se hace hombre, cómo es que Dios entra en nuestra historia, cómo es que Dios elige la humanidad, el seno de Miriam, María, la elegida. Y es la obra y la fuerza del Espíritu Santo que trae a el Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, hasta ahí todo bien, ya esa imagina Curiayepa. Y ahora se encuentra la humanidad con la divinidad. Quiere decir, queridos hermanos, que en primer lugar, ¿cómo vamos a hacer para encontrar en nuestra sociedad, en nuestra vida, a Dios que ha nacido, a Dios que está presente entre nosotros, a Dios que quiere transformar nuestra historia? Porque esa es la misión y ese es el objetivo del Mesías. Después vamos a leerlo, ¿verdad? En el eje programático de Lucas, capítulo 4, 18, 19. Ahí entonces vamos a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido y me ha enviado, etcétera, a anunciar la buena noticia. Bueno, todo eso, pero el origen y la raíz la encontramos aquí. El origen está aquí, queridos hermanos. ¿En qué sentido? De que María, orecoma lleva pe y pupé, es decir, ha engendrado. Ella ha engendrado nada más y nada menos que a Dios. Ella es madre de Dios. Dios que entra en la humanidad a través de su seno virginal, que es esencial, dijimos. Virginal, ¿por qué es virginal? Dijimos ya, porque no se necesita la intervención humana, en cuanto que el día anterior que leímos el nacimiento de Juan el Bautista, sí que se necesitó la intervención humana, Zacarías con Isabel. Aquí, sin embargo, es la fuerza. El verbo de Dios se hizo carne, el Espíritu del Señor, ¿verdad?, que entra, se encarna entonces en el seno de María. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Pero ahora, cuando tenemos a Jesús en el corazón, él ya puede hacer yo que, bueno, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. La divinidad en la vida del hombre, queridos hermanos, María, que trajo a Dios en su seno, en su vida, en la humanidad, es la que se pone en camino y busca al hombre. Busca al hombre que tiene que comenzar entonces a trabajar, a moverse, así como Juan el Bautista después, cuando le llega el tiempo, sale para anunciar. Así es que tiene que haber ese encuentro, pero para eso primero el hombre, nosotros, tenemos que engendrar a Cristo, engendrar a Dios para poder ponernos en marcha sin demora. Si queremos una sociedad que salga de la corrupción, que salga de todos estos abusos, ¿verdad?, que tenemos lastimosamente, como yo digo e insisto y vuelvo a repetir tantas veces, 6-0 ya perdí el año de organización, 6-0 ya perdí, porque todavía estamos lejos de una sociedad equitativa, de una sociedad entonces cristiana,
De balde vamos a buscar ahora una sociedad, como dice nuestro himno nacional, unión e igualdad. Igualdad, diga tu modo, porque esta itereo que están en condiciones totalmente diferentes. Tenemos gente con mucha riqueza, ¿verdad? Ahora no voy a decir cómo habrán conseguido esa riqueza, ¿verdad? Pero en fin, tenemos mucha gente que tuvieron grandes posibilidades y tienen posibilidades, y gracias a Dios, pero hay que convertir el corazón, ¿verdad?, de nuestra sociedad, que estudiaron en muchos lugares, se han formado bien, y en lugar de ayudar a no perder 6-0, sino que hacer una sociedad ahora, lo único que podemos hacer, siempre repito, equitativa. Es imposible ahora hacer una sociedad igualitaria, porque muchos están sin posibilidades, por educación, por la pobreza, por la corrupción, etcétera, muchas cosas que no. Ahora, equitativo sí, podemos ayudarnos. Eso es casi como dar el pescado todavía, pero no tenemos que olvidar que tenemos que enseñar a pescar, y ahí sí vamos a llegar a esa unión e igualdad y nos haya purajeo de patriota miramos. Y aquí entonces María enseguida se pone en camino, partió sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Queridos hermanos, aquí está la unión, vamos a decir, o el encuentro de la divinidad con la humanidad. Entendemos, cuál es la teología. Eva la Luca o esa que se añade. Cuando engendramos a la divinidad en nuestro Paraguay, cuando engendramos a Dios en nuestra mente, entonces se dan cuenta que no es ese Señor, Dios te salva, Dios te esto, que aquello. No, mira, anda, es cuando vos te conviertas de corazón y busques verdaderamente una sociedad igualitaria, pero ahora dijimos con la equidad, y que todos podamos estar mejor. Entonces sí, ahí podemos decir, pero es el encuentro de la divinidad con la humanidad. La ñandenda yagüeruino peñan de Yara ahora en este 25 de diciembre. Naña monaseino peñan de Yara ñane corazón peñan de apitu ume hañan de coebe hañan de netame. Entonces vamos a seguir igualito. No piensen que habrá algún cambio. Ningún cambio no existirá, queridos hermanos. Cambian patrones, cambian tendotas, porque todo lo que suben después piensen que son dueños cuando están ahí en esos 4 o 5 años o no sé cuántos años, ¿verdad? Cambian solamente las figuras, pero no cambia la mentalidad, no cambia, sino que han aceite, upeala o cambia, cambian de patrones, lastimosamente. Así que, queridos hermanos, no sé si queremos verdaderamente una sociedad cristiana, si queremos una sociedad que viva los criterios y los valores del Evangelio. Entonces, ya entenderán a Coambay. Ya mindu una. Queramos o no queramos, tenemos que meternos todos como comunidad, reflexionar, religarnos, religión, entender, saber nuestra existencia y nuestra propia vida. Entonces sí vamos a hacer este camino de salvación. Entonces por eso es capaz, ¿verdad? Isabel entiende muy bien. ¿Quién es el medio? Somos nosotros, es María. Por eso le dice, tú eres bendita entre todas las mujeres, tú eres bendita, porque sos el camino. Derejaea lleva, dere shakata hina ñande petapea lleva, porque dere huera hajina peneñe ame. Japeareme eta, orepeareme eta a la sociedad, a tu familia. Y ahí le dice, porque bendito es el fruto de tu vientre, es decir, la divinidad. Es Dios que está en medio de nosotros. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Ojalá que eso también nosotros podamos decir en el vientre de nuestra familia, en el vientre, es decir, en lo esencial y en lo fundamental de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, en el vientre, en lo elemental y lo fundamental de nuestra sociedad, pueda nacer verdaderamente el Salvador. Que así sea. Que así sea.